Bienvenidos a la unidad 4 de Introducción a la Programación. En esta unidad aprenderemos sobre modularización, que ya veremos es una estrategia muy importante para la resolución de problemas. Es una herramienta fundamental para los programadores. Modularizar es una estrategia de resolución de problemas y de la ingeniería de software, que consiste en dividir el problema original en un conjunto de subproblemas. Es una estrategia que nos permite abordar la complejidad de los problemas. Todos hemos aplicado la estrategia divide y vencerás para la resolución de algún problema. Por ejemplo, para organizar un asado entre amigos donde se dividen las tareas. Uno comprará la carne, otro buscará el lugar para realizar el evento, otro se encargará de la ensalada, otro de asar la carne, de manera que con la resolución de cada actividad se logra realizar el evento, que en definitiva es el objetivo final. La modularización es la aplicación de la estrategia divide y vencerás en la programación, donde se divide el problema en problemas más simples, se resuelven los subproblemas y a partir de esas soluciones se resuelve el problema principal. Modularizar implica crear módulos que van a resolver los problemas más simples y con la combinación de los módulos conseguiremos dar solución a problemas más complejos. Un módulo es un conjunto de instrucciones, es decir, es un algoritmo que resuelve un problema y que puede ser ejecutado las veces que sea necesario. Un módulo puede ser utilizado desde cualquier punto de un programa. Aprender a modularizar es fundamental para los programadores, ya que es una de las herramientas más importantes de cualquier lenguaje de programación. Al igual que la definición de algoritmo, generalmente un módulo requiere datos de entrada que ingresan al módulo como parámetros, un conjunto de instrucciones que procesan los datos de entrada y se obtiene el resultado o valor de retorno. Existen varias formas de referirnos a los módulos dependiendo del lenguaje de programación. En algunos casos se puede hablar de subprogramas, en otros de funciones o de procedimientos. Cuando hablamos de un módulo podemos mencionar dos momentos. El primero es cuando se define el módulo, y es cuando establecemos su interfaz o cabecera y su cuerpo de instrucciones. El segundo momento es cuando se llama o invoca el módulo. Si analizamos la interfaz o cabecera de un módulo, conoceremos la parte visible del mismo. Sabremos qué hace, qué problema resuelve, qué datos de entrada requiere, cuál será su resultado. Si analizamos el cuerpo de un módulo, podremos conocer la secuencia de instrucciones que resuelve el problema, es decir, podremos conocer cómo se resuelve. Y como ya dijimos, cuando se utiliza el módulo en el contexto de un programa, es decir, que se realiza la invocación del módulo de acuerdo a lo especificado en la interfaz, la invocación le provee los datos de entrada que necesita el módulo para trabajar y espera el resultado. Como analogía podríamos pensar en una máquina que expende agua caliente. En el momento del diseño de la máquina, se definió que la interfaz o parte visible es que para proveer agua caliente para mate requiere una ficha como entrada, y el resultado es el agua caliente a 85 grados centígrados. En la definición también se estableció cómo la máquina internamente, a partir de la ficha, genera el agua caliente. Cuando una persona quiere tomar mate y necesita agua caliente, recurre a la máquina según lo indicado en la interfaz, es decir, la persona ingresa la ficha en la ranura y espera el agua caliente. En la definición de un módulo, especificamos la cabecera o interfaz, estableciendo el nombre, los parámetros formales o de entrada y el retorno, y además especificamos el cuerpo del módulo. Aquí aparece un concepto nuevo, y es el de parámetro formal, y se trata de una variable declarada en la cabecera del módulo. La particularidad de esta variable es que almacenará un valor de entrada cuando el módulo sea invocado. En tanto que en la llamada o invocación del módulo, hacemos uso del módulo definido, es decir, escribimos el nombre indicado en la definición seguido de los valores de los parámetros actuales. El nuevo concepto, parámetro actual, se trata de un valor literal, una constante, una variable con valor o una expresión que se resuelve, y su valor resultante es almacenado en el parámetro formal indicado en la definición de la interfaz. Por lo tanto, en la interfaz documentaremos qué hace el módulo, cuáles son sus parámetros formales y cuál es el tipo de dato del retorno.
Cuando se especifique el cuerpo, se declararán sus variables internas y el conjunto de instrucciones que procesan los parámetros formales y generan la salida del módulo. Cuando se invoca al módulo, se utiliza el nombre definido en la interfaz seguido de la lista de parámetros actuales que coinciden en cantidad, orden y tipo de dato con los parámetros formales. Por ejemplo, supongamos que la definición de un módulo dice que los parámetros formales son dos, que primero se espera un entero y luego un string. Entonces, la invocación deberá respetarlo, indicando dos parámetros actuales donde el primero será un entero y el segundo será un string. Pasemos a estudiar cómo se escribe la definición de un módulo, es decir, veamos su sintaxis. En el caso del pseudocódigo, utilizaremos la palabra reservada módulo para indicar el comienzo de la definición y fin módulo para indicar el cierre del módulo. En lo que respecta a la cabecera, seguido de la palabra módulo, escribiremos el nombre, seguido por la lista de parámetros formales entre paréntesis y separados por coma. Como dijimos, los parámetros formales son variables, por lo tanto debemos indicar su tipo de dato y su nombre. Después del paréntesis utilizaremos la palabra retorno, seguida por el tipo de dato del retorno, es decir, entero, string, float, boolean, o bien por el símbolo vacío, si es que el módulo no tiene retorno. Afuera del módulo, arriba de la cabecera, escribiremos la documentación, donde indicaremos qué hace. Como es la documentación del módulo, utilizaremos el símbolo paréntesis asterisco asterisco y termina en asterisco paréntesis. Entre las palabras módulo y fin módulo, escribiremos el cuerpo del módulo, donde declararemos variables internas y especificaremos el conjunto de instrucciones. Es muy improbable que trabajemos en equipos de programadores y por lo tanto, cuando creamos funciones, es muy importante la documentación, para que se pueda entender qué hace la función y cómo se puede reusar. Teniendo en cuenta que una función resuelve una tarea específica y que la cantidad y complejidad de las funciones puede ser muy grande, es difícil saber exactamente qué hace una función. Por lo tanto, es importante documentar el propósito de la función, su entrada, es decir, el propósito de cada parámetro y su tipo de dato, y la salida o el tipo de dato retornado. Para traducir la función a PHP, reemplazaremos la palabra reservada módulo por la palabra function y el cuerpo de instrucciones será delimitado por llaves. En el caso de la cabecera, utilizaremos el mismo nombre definido en el pseudocódigo para el nombre de la función en PHP. Los parámetros formales, al ser variables, se escriben anteponiendo el signo pesos. Y como PHP es un lenguaje dinámico, los tipos de datos los documentamos. Para la documentación, arriba de la definición de la cabecera, utilizaremos el símbolo barra asterisco asterisco y finalizaremos con asterisco barra, donde indicaremos una descripción de la función luego de la lista de parámetros anteponiendo la etiqueta @param a cada parámetro del que indicaremos el tipo de dato y el nombre del parámetro. Si la función tiene retorno, en el comentario además indicaremos la etiqueta @return y el tipo de dato del retorno. Por último, en el cuerpo se indica la declaración de las variables entre símbolos de comentario y se traducen a PHP todas las instrucciones. En esta diapositiva vemos en forma resumida la sintaxis del pseudocódigo y luego su traducción a PHP. Cuando definimos una función, debemos utilizar un nombre significativo que identifique a la función, y al igual que las variables, utilizaremos la notación lower camel case. Ya lo mencionamos en las diapositivas, pero lo volvemos a decir. Una función
puede definirse con 0, 1 o n parámetros formales o de entrada. Además, puede tener uno o ningún retorno. Como buena práctica, la instrucción de retorno, que indica el fin de la ejecución del módulo, se escribirá al final del cuerpo de instrucciones. Entonces, ahora enfoquémonos en el retorno de la función. Dijimos que un módulo podía no retornar valor, o bien podía retornar un valor, para lo cual indicamos el tipo de dato a retornar. En caso que el módulo retorne valor, en el pseudocódigo indicamos en la cabecera la palabra retorno, seguida del tipo de dato retornado. Dentro de la función debe existir la instrucción retorno y entre paréntesis la expresión cuya evaluación es del tipo de dato indicado en la cabecera. Como al ejecutar la instrucción de retorno se finaliza la ejecución del módulo, es importante que esta instrucción se coloque al final del mismo, como última instrucción a ejecutar. La traducción de la instrucción retorno para el lenguaje de programación PHP es return. En caso que el módulo no retorne valor, en el pseudocódigo indicaremos en la cabecera la palabra retorno seguida del símbolo vacío. Dentro de la función no existirá ninguna instrucción de retorno. Este tipo de funciones sin retorno pueden, por ejemplo, tener la función de escribir en pantalla, o teniendo más herramientas de programación, podrían guardar información en un archivo, almacenar un valor en una base de datos. Los parámetros de entrada y el retorno son muy importantes para generalizar la solución a un problema, y es la forma que se comunican distintos programas. En el caso de generalizar la solución a un problema, trabajemos con la especificación de una función que escriba en pantalla un saludo dirigido a una persona. Supongamos que estamos trabajando en un programa que conocemos que el usuario que generalmente lo ejecuta se llama Marta. Podríamos crear un módulo sin parámetros y sin retorno que escriba un saludo en pantalla para Marta. Cada vez que necesitamos saludar al usuario, invocaremos a este módulo. Vemos su correspondiente traducción a PHP y prestemos atención a la documentación, donde no existen los tags @param y @return. Y por último, vemos el resultado en pantalla si se ejecutara ese módulo. Bajo el mismo ejemplo, donde el usuario habitual es Pablo, podríamos crear un módulo sin parámetros y sin retorno que escriba un saludo en pantalla para Pablo. Los dos módulos anteriores carecen de sentido y solo nos sirven para ver que pueden existir módulos sin parámetros y sin retorno. Pero bien, si quisiéramos una función que saluda al usuario, no podemos crear una función por cada nombre de usuario posible. Entonces, la solución es especificar una única función con parámetros formales que podamos reusar para cualquier nombre de persona, como vemos en la diapositiva que sigue. Especificamos el módulo hola con un parámetro formal alguien de tipo string. En el cuerpo de la función se utiliza la variable alguien para emitir el saludo. De esta manera tenemos una función que podemos reusar para cualquier nombre de persona que pasemos por parámetro. En la traducción a PHP vemos que en la documentación de la función se agrega la etiqueta @param string alien para documentar el parámetro formal. En las siguientes líneas vemos 3 invocaciones a la función hola con nombres diferentes y en pantalla podremos ver los saludos a cada usuario. A continuación veremos cómo crear un código fuente con estas funciones. Primero crearemos la función sin parámetros hola Marta y la documentaremos. Luego crearemos la función sin parámetros hola Pablo.
Y por último, crearemos la función con un parámetro para saludar a alguna persona. Definiremos un programa principal donde realizaremos la invocación a todas las funciones que hemos definido en el código fuente. Vemos cómo pasamos como parámetro actual distintos nombres de personas. Por último, vemos la ejecución del archivo saludo.php. Realizando un repaso, primero, cuando definimos una función, establecemos los parámetros formales, es decir, indicamos cuáles son las variables donde se producirá el ingreso de datos a la función. Y segundo, cuando llamamos o invocamos a la función, indicamos los parámetros actuales, que son las variables, valores literales, expresiones o bien otras funciones con retorno. Es muy importante que recordemos que los parámetros actuales tienen que coincidir en cantidad, orden y tipo de dato que los parámetros formales. Las funciones que implementamos para saludar personas solo mostraban mensajes en pantalla y no tenían retorno. La mayoría de las veces nos conviene definir funciones que se comporten como las funciones matemáticas que se usan para hacer cálculos a partir de los parámetros de entrada y devolver el resultado en el retorno, de forma tal que el valor retornado pueda ser utilizado en otras expresiones y ayudarnos a transformar los datos en nuevos valores. Contar con funciones es de gran utilidad porque permite ir armando una biblioteca de funciones que resuelven problemas y que se pueden reutilizar para resolver nuevos problemas. Más útil que tener una biblioteca donde los resultados se imprimen por pantalla es contar con una biblioteca donde las funciones retornan los resultados. El objetivo es utilizar dichas funciones y manipular los resultados a voluntad. Podríamos imprimirlos, usarlos en cálculos más complejos, etc. Un ejemplo de librería es la librería Maths que provee el lenguaje de programación PHP. En el link al manual online de PHP podemos encontrar muchas funciones, por ejemplo, la función POW para calcular la potencia, la función sqrt para cálculo de la raíz cuadrada, o bien la función abs o abs para calcular el valor absoluto de un número. Veamos un ejemplo del uso de estas funciones. Especifiquemos un programa principal y declaremos algunas variables que utilizaremos para el cálculo. En primer lugar, le pediremos un número al usuario y luego calcularemos el cuadrado del número ingresado, utilizando la función POW. Si vamos al manual de PHP, podremos ver documentados los parámetros, que son la base y el exponente, y que el valor retornado es la base elevada al exponente. Otro cálculo que realizaremos es el valor absoluto del número ingresado por el usuario. Si vemos la documentación en el manual de PHP, veremos que el parámetro de entrada es un número y el valor retornado es el valor absoluto. Por último, calcularemos la raíz cuadrada utilizando la función sqrt del valor absoluto para asegurarnos de que se obtenga la raíz cuadrada de un valor positivo.
Y por último, imprimamos los valores en pantalla para poder visualizarlos. Vemos que para el valor menos 3,5 esos son los resultados. En las siguientes diapositivas veremos cómo realizar la invocación a un módulo o función. En la primera diapositiva hablaremos de cómo invocar a una función sin retorno y en la segunda hablaremos de cómo invocar a una función con retorno. Cuando una función fue definida sin retorno, es decir, que al ejecutarse no devuelve un valor, no podremos utilizar la función en ninguna instrucción de escritura ni asignársela a una variable, y tampoco utilizarla en una expresión. En este tipo de funciones solo podremos realizar la invocación como si fuera una nueva instrucción, es decir, escribimos el nombre de la función y luego entre paréntesis la lista de parámetros actuales. Cuando una función fue definida con retorno, podemos utilizarla para armar una expresión o bien en instrucciones como la escritura y la instrucción de asignación. En el ejemplo vemos que a una variable le asignamos la invocación a la función, especificando su nombre y sus parámetros actuales. Debemos destacar que cuando el intérprete detecta la invocación a una función, el intérprete resuelve la invocación y una vez que obtiene el valor del retorno, continúa resolviendo la instrucción. A modo ilustrativo, vamos a ver un ejemplo de código fuente, donde se especificaron dos módulos y un programa principal. Si observamos el código fuente en el programa principal, las instrucciones 4 y 6 son invocaciones a los módulos A y B respectivamente. Además, si vemos el cuerpo de instrucciones del módulo A, su tercera instrucción es la invocación al módulo B. Cuando vayamos a ejecutar este código fuente, tenemos que saber que aunque el programa principal se encuentre especificado al final del código fuente, la ejecución siempre se iniciará en la primera instrucción del programa principal. Cuando el intérprete detecta la invocación a un módulo, este transfiere el control a dicho módulo, y una vez que finaliza la última instrucción del módulo invocado o ejecuta una instrucción de retorno, el control volverá a la instrucción del programa o subprograma que lo invocó. Veamos qué ocurre cuando ejecutamos el programa principal. Comenzamos a ejecutar las instrucciones del programa principal. Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3 y en la instrucción 4 el intérprete encuentra la invocación al módulo A. Por lo tanto, transfiere el control al módulo A. Esto quiere decir que el intérprete ejecutará la instrucción A1, la instrucción A2 y en la instrucción A3 encuentra que debe resolver la invocación al módulo B. Por lo tanto, transfiere el control al módulo B. Ahora el intérprete ejecutará la instrucción B1, la instrucción B2 y como ejecutó todas las instrucciones de B, el intérprete devuelve el control al módulo A, limpiando todos los recursos de memoria que haya tenido que utilizar B. El intérprete continúa con la ejecución de la instrucción A4. Al finalizar la ejecución del módulo A, devuelve el control a quien lo invocó, en este caso, al programa principal. Y además limpia todos los recursos de memoria que haya tenido que utilizar el módulo A. El intérprete ejecuta la instrucción 5 del programa principal y luego sigue con la instrucción 6, donde encuentra la invocación al módulo B. Por lo tanto, transfiere el control y ejecuta la instrucción B1 y la instrucción B2. Al terminar B, devuelve el control al programa principal, limpiando los recursos de memoria utilizados por B. El intérprete ejecuta la instrucción 7 y finaliza el programa. Una recomendación antes de comenzar la explicación de esta filmina es que vuelvan a ver cómo se ejecuta el programa de la diapositiva anterior para entender los cambios en la traza. Cuando estudiamos la unidad 3, aprendimos a realizar la traza construyendo una tabla cuyos nombres de columnas eran los nombres de variables y pantalla. Con esta tabla representábamos cómo íbamos cambiando los valores que se almacenaban en memoria a medida que se iban ejecutando las instrucciones. Con la modularización, la traza se complejiza debido a que,
armaremos una tabla para el programa principal, igual que lo venimos haciendo desde la unidad 3. Y a medida que vayamos ejecutando, deberemos dibujar una nueva tabla por cada nueva invocación. Es decir, que tendremos tantas tablas como invocaciones a funciones se ejecuten. La traza de una función será una tabla que tendrá una columna por cada parámetro formal, más una columna por cada variable interna, más una columna por el retorno, si es que la función tiene retorno, más una columna pantalla, si es que se especifica alguna instrucción de escritura. En el caso que una función sea invocada 2 veces, como vimos en la diapositiva 40, se deberán dibujar 2 tablas. Y volvemos a recordar, cuando comenzamos la ejecución del código fuente, siempre comenzamos por el programa principal. Una aclaración para la materia Introducción a la Programación. Lo más probable en un parcial es que se evalúe una traza completa a partir de la ejecución del programa principal. En general, a este tipo de test se los llaman test de integración porque precisamente testean el programa completo. Pero también puede suceder que se pida solo la traza de una función en particular, para lo cual se pedirá la ejecución de la función y se indicarán los valores de los parámetros actuales que quieren ser testeados. A este tipo de test se lo llama test unitario. Cuando comenzamos la unidad, comentamos que la modularización es una de las herramientas fundamentales de los programadores. Por lo tanto, vamos a ver los beneficios de modularizar. Uno de los beneficios es que nos permite acelerar la construcción de un programa, porque la estrategia divide y vencerás permite que equipos de programadores trabajen en módulos independientes, es decir, que permite realizar trabajo en paralelo. En forma conjunta con la buena práctica de programación de utilizar nombres significativos, la modularización aumenta la legibilidad y comprensión de un programa, ya que reduce la cantidad de líneas de código del programa y las reemplaza por una función cuyo nombre es entendible en su contexto. Desde el punto de vista del mantenimiento de un programa, la modularización aísla las modificaciones y nos permite verificar cada módulo por separado, por lo que decimos que también ayuda a aislar errores. Por último, el código de una operación va a aparecer solo una vez, por lo que estamos favoreciendo el reuso de código. Cuando modularicemos, debemos tener en cuenta que un módulo tiene una única función, que se tiene que poder identificar a partir del nombre y de sus parámetros. Construimos módulos para que puedan ser reusados, por lo tanto, es fundamental el diseño de la interfaz, es decir, nos enfocamos más en qué resuelve el módulo y no tanto en cómo lo resuelve.